cuando presentamos aquí su última novela, que era Yo, Vicente Ferrer, de la Apocalipsis, ya nos adentró un poco en los silencios del Papa Luna y afortunadamente ya he visto algo. Yo sí quiero agradecerte una vez más el haber elegido de nuevo Olivenza para hacer esta presentación, que ya sé que la he hecho anteriormente, pero era importante que en la ciudad natal de Fuenfrey de nuevo se pudiera hacer esta presentación. Este libro, que es un recorrido por la Edad Media, es muy interesante. Como decía ya el año pasado, nos esbozó un poco lo que era la historia del Papa Luna, y por supuesto hoy nos va a adentrar un poco más en este libro que ha visto, como decía anteriormente, este año en esta sala, que la tenemos presidida por Manuel Godoy, figura histórica que recuperó Olivenza para la corona española en 1801, puede ser también un punto de inflexión para que le pueda explicar todo lo que es el contenido de este libro, y que lógicamente todas las personas que quieran hacerse con él, imagino que se lo puedan decir. Muchas gracias por estar aquí. Yo les dejo ahora con el autor, que es quien realmente debe de explicarles algo sobre el contenido del libro. Gracias. Quiero agradecer en primer lugar a don Manuel Gallardo y también a Francisca su presencia en este acto. Como él decía, para mí es un lugar especial. Sí que lo he presentado en otros lugares, pero aquí en Olivenza pues, es especial. Incluso diría que quizás estoy un poco más nervioso y me he quedado presentado en otros lugares que habitualmente. Y es quizá por eso, que Olivenza, aunque he estado pocas veces el año pasado y siempre mi mujer me hablaba de Olivenza, y bueno, cuando he llegado aquí me ha parecido que lo conocía, ¿no? Aunque he sabido identificar muchas de las cosas solo porque había escuchado. También tengo que decir que también sigo el tema de Olivenza a través de la televisión de Olivenza, que veo por internet cada semana, o sea que no se me vayan a desbandar que yo lo controlo desde casa. Y bueno, también quiero agradecer en especial a tío Chano y Antonia, que él aquí ha hecho una buena labor de propaganda de este acto, y también otros primos que también han colaborado en hacer este llamamiento. A todos ellos muchas gracias. Bueno, hay una lápida en Peñíscola, o muchos de ustedes quizás han estado ahí en Peñíscola, en Castellón, en el castillo del Papa Luna, que pone que el juicio final descubrirá los misterios de la historia. Yo, para que ustedes no tengan que esperar a ese momento, modestamente he intentado descubrir los misterios del Papa Luna. Supongo, y estoy convencido que más de uno, o casi todos, habrán oído hablar del Papa Luna. Pero lo que ya no estoy tan convencido es de que realmente la mayoría sepa quién era este personaje. Y no lo digo porque yo me quiera dar más o menos, sino porque yo hace tiempo, cuando empecé a investigar, empecé a buscar información, también tenía una idea equivocada del personaje, ¿no? Yo pensaba que era una persona que acabó medio cifrada, una persona que de alguna manera, un aragonés tozudo, que se negó a abdicar cuando la iglesia le dio la espalda, y cuando he ido investigando, he ido buscando información, me he dado cuenta que no, que era una persona equivocada o no, que estaba convencida de lo que hacía. O sea, una persona que lo que él hacía era defender sus ideales. Si estaba equivocado o no, eso ya es cada uno el que puede llegar a la conclusión de que si es lícito defender hasta el final los ideales, o lo que uno cree justo, o llega un momento en que hay que abandonar y hay que decir, bueno, pues voy en contra de la historia. Y ese era el gran enigma de este personaje. ¿Quién era el Papa Luna? El Papa Luna era hijo de un varón de Illueca, de la Corona de Aragón. Illueca está en la provincia de Zaragoza. Él nació y tuvo la desgracia, entre comillas, de ser el segundo hijo. Y como sabrán,
En aquella época y en otras épocas, el que nacía segundo no tenía el privilegio de que era el primero se llevaba todo. Por lo tanto, su hermano fue el que heredó todo el tema de la varonía, de Llueca, Botor. En cambio a él, pues lo encaminaron a nivel del estudio. Él se dedicó al estudio con muy buenas notas, estuvo estudiando en Montpellier, pero en un momento determinado vio interrumpido sus estudios, y es porque vio amenazado la baronía familiar, vio amenazadas las tierras aragonesas en la guerra entre Castilla y Aragón. Y entonces, y esto es una faceta no muy conocida del Papa Luna, él guerreó en las luchas entre Castilla y Aragón, que fue soldado. Incluso, ustedes habrán oído hablar de Enrique de Trastámara, que fue el que acabó imponiéndose en Castilla y acabó cogiendo la corona de reino de Castilla. Pues en la lucha contra su hermanastro, pues antes de conseguir la victoria, sufrió diferentes derrotas y cuando sufrió una estuvo a punto de morir y huyó del reino de Castilla y se refugió en Illueca. Y el que le acompañó a pasar los Pirineos fue precisamente Pedro Martínez de Luna, el que luego sería el Papa Luna. O sea que es una faceta no muy conocida de un personaje que llegó a ser Papa, pero llegó a ser guerrero, ¿no? Una vez pasaron esas luchas que incluso tuvo, que el reino de Castilla llegó hasta casi a las puertas de Zaragoza y él participó a echar a las tropas castellanas fuera de Aragón. Una vez ya pasó esa lucha, incluso Enrique de Trastámara lo quiso reclamar para que fuera a Castilla y él no aceptó, continuó sus estudios. Llegó a ser profesor en Montpellier y era tanta su calidad que mucha gente que no estaba matriculada iba a escucharlo, ¿no? Porque se ve que tenía una oratoria fuera de lo común, ¿no? En esa época, ya iba pasando el tiempo, el rey de Aragón consideró que hacía falta un cardenal. Aragón había perdido un cardenal, ¿no? Y habló con el Papa y de alguna manera forzó al Papa a que nombrara un cardenal para Aragón. Y el que fue elegido fue el Pedro Martínez de Luna. Fue el cardenal de Aragón. Bueno, eso de cardenal de Aragón es un subtítulo porque realmente era de convertir en Italia. Pero bueno, él nunca pisó muy poco el lugar que le correspondía de su cardenalicio. Él estuvo prestando muchas funciones con el Papa, lo llamaron a la corte de Aviñón, él estuvo allá en Aviñón al lado del pontífice en ese momento. Acompañó al Papa Gregorio XI en su retorno a Roma, porque decían que volviera a Roma el Papa porque Roma estaba segura. Cuando llega Gregorio XI a Roma, era todo lo contrario, la ciudad estaba levantada y se quiso volver para otra vez para Aviñón, pero no pudo porque murió. ¿Qué pasó entonces? Le estoy explicando poco porque es que llegamos a un detalle importante en la vida del Papa Luna. El pueblo italiano empezó a presionar a los cardenales que estaban en ese momento en Roma, exigiendo que eligieran un papa romano. Volvemos los romanos, o si no, italiano, pero no estaban dispuestos a aceptar un papa que no fuera. E incluso los cardenales que se reunieron en cónclave vieron peligrar sus vidas porque enfrentaron fuerzas armadas dentro del cónclave y dijeron: mira, nosotros tenemos que proteger, pero si no elegís pronto un papa, nos respondemos de vuestra vida. En definitiva, que acabaron eligiendo un papa. Un poco a la fuerza. Y esa es la clave de todo el conflicto que se ha conocido como el cisma de Occidente. Al cabo de un mes, los cardenales empiezan a hablar entre ellos que aquella elección ha sido por la fuerza. Por tanto, no están de acuerdo. Huyen de Roma y se reúnen en Fondi y allá hacen la elección de un nuevo pontífice, que es Clemente VII. O sea, en ese momento ya había dos papas, Urbano VI y Clemente VII. Este Clemente VII
para que hagan un poco la idea del pontificado de aquella época, una de sus grandes acciones fue, él se llamaba Roberto de Ginebra. Él fue general de las tropas pontificias y en aquella época, eso antes del elegido Papa, entró en la ciudad de Cesena, que además la ciudad era afín al Papa, y se dice que pasaron a cuchillo a 4.000 civiles. Total, que este Roberto de Ginebra fue elegido Papa, y entonces ya tenemos dos papas. Uno, el Clemente VII, que se vuelve a Aviñón, y el Papa Urbano VI, que se queda en Roma. Y es lo que se conocería como el Máximo de Occidente. El Papa Luna con otros cardenales se va a Aviñón, el Papa lo nombra cardenal embajador para los reinos hispanos, viene a la península, porque claro, en aquella época no era España, viene a la península, y tiene para que le sean fiel a la causa de Clemente VII, y aquí tiene un éxito importante. Solo tiene un fracaso, y de alguna manera ese fracaso también afecta a las tierras olivenses en aquella época. El único lugar que no consigue conseguir para su causa, el único es Portugal. En aquella época Olivense pertenecía a Portugal. Y no es porque fracase, sí que fracasó, porque Portugal estuvo a punto de apoyar al Papa Clemente, pero no lo hizo. Y no lo hizo porque Portugal en aquella época era aliada de Inglaterra. Y Inglaterra, en ese momento en que había empezado la guerra que se conoció de los 100 años, enfrentada a Francia. Y por lo tanto, Portugal se alió con Inglaterra y apoyaron al Papa de Italia, ¿no? Pero en los restos de reinos hispanos, en Aragón, en Castilla, en Navarra, todos pusieron bajo la obediencia de Clemente VII. Ya después de esos de más de 10 años en que recorrió la península y en muchos de estos viajes, acompañado del personaje de mi anterior libro, Vicente Ferrer, se vuelve él otra vez a Aviñón